Nos preguntan cuál es el objetivo de que los jueves pues nos dediquemos a hablar de seguridad social con Montenegro y traer personas que representan diferentes sectores de la salud y de la seguridad social. Y se trata de simplemente, como se está discutiendo una ley, tratamos de que todos los sectores se expresen, pero estamos teniendo un resultado, y es que cuando alguien le dice algo que no le gusta, entonces no se sienten cómodos. Pero hay una realidad, y es que si se va a modificar esa ley, uno tiene que readecuar aquellas cosas que ya se han probado, y quizá dentro de 10 años haya que hacer lo mismo. Pero por lo menos hay cosas que no están ocurriendo de la misma forma que ocurrían cuando comenzó la seguridad social. En el día de hoy, Horacio Montenegro nos trae a la doctora Dolores Mejía de la Cruz. Ella es endocrinóloga, nutrióloga e internista. Esa especialidad quizás choque con algo que tenga que ver con la seguridad social, y es que dice, el lugar principal para resolver problemas de salud es atención primaria. Y estas tres especialidades quizás no son comunes en esos centros. En esos centros hay tres especialidades que son el día a día: un pediatra, un ginecobstetra y un médico familiar. Sin embargo, con la experiencia hemos visto que, poner un ejemplo, en un lugar donde hay diálisis, que no es atención primaria, pero hay algunos lugares que lo tienen, un endocrinólogo y un nutriólogo es indispensable. Pero resulta que una gran cantidad de hipertensión a veces tiene que ver con el tiroides o de problemas cardiovasculares, taquicardia, etcétera, etcétera. Entonces, ese médico, como la doctora, tiene que ver con muchísimas áreas de la salud. Tú dices, caramba, pero debe haber en atención primaria, debe de haber una persona con esas especialidades. Sí, pero tú no puedes tener 50 médicos. Sí, pero se puede planear eso por día. De manera que nosotros quisiéramos conversar con la doctora Dolores Mejía de la Cruz, que en el ejercicio de su profesión, en su consultorio, lo que hace es una atención primaria, porque ve el paciente y el paciente no tiene necesariamente que hospitalizarlo, le da atención primaria y le da seguimiento. Una persona con un bocio, con un problema, lo pone en tratamiento y el paciente se chequea mensual o como sea. Doctora, Horacio, gracias por estar aquí. El endocrinólogo, el nutriólogo o el internista que abarca todo eso, tiene necesariamente que ver la mayoría de sus pacientes ya internos, o lo puede resolver en un porcentaje alto en su consultorio. Yo diría, doctor, que el éxito radica en evitar que el paciente requiera un ingreso y así se puedan optimizar los costos. Evitar que no se ingrese. Evitar que sea internado. Doctora, mire, la introducción solamente nos hace decir, el 80 y casi el 90% de los problemas los resuelven antes de, o deben resolverlo antes de ingresarlo. Sin embargo, eso te dicen las ARS, ese es el lugar. Pero cuando tú le hablas de eso, entonces te dicen la otra. Lo mejor es que tampoco vayan a atención primaria. Y el mejor paciente para una ARS es el que no va a consultar. Y a veces te dicen la preventiva, pero tampoco quieren vacunación masiva, no quieren programas de prevención. En ese alto porcentaje de su especialidad, para que no se ingrese, el paciente tiene que repetir muchas visitas. No necesariamente, doctor. Lo que sucede es que la historia comienza no en el consultorio, comienza desde la sociedad. Comienza desde la casa, incluye la educación.
una educación centrada en que la gente simple de a pie adquiera hábitos saludables, que garanticen que tenga menos necesidades de ir al médico a chequearse. Ya luego que el paciente entre en lo que es un grupo de riesgo, llámese por ejemplo pacientes obesos, pacientes que han experimentado en algún momento incremento de la glicemia pero que no llegó a diagnóstico de diabetes, o simplemente que tiene esos factores de riesgo como obesidad, alguna elevación de la hipertensión arterial, es un paciente que amerita una intervención. ¿En el contexto de qué? De recordarle que aún sin medicación, cambiando su estilo de vida, él pudiera recuperar su equilibrio y su salud. Un diabético obeso podría bajar su glicemia perdiendo peso, sin medicamento. Vamos a ponerlo más fácil, doctor. Lo que nos interesa a la gente que compra medicamentos diarios, puede reducir incluso la cantidad de medicamentos que requiere para su control, lo que se traduce en ahorro, en dinero, si reduce el peso, porque hay estudios que demuestran de manera directa el impacto no solo en los niveles de glicemia y de hemoglobina glicosilada, sino también en perfil lipídico y en niveles de tensión arterial, con simplemente reducción de peso y la incorporación de la actividad física a la cotidianidad. Bien, ¿qué ventaja tiene el paciente que va donde usted, diabético? Usted diagnostica y dice, tú tienes una glicemia de 130, 140, que yo creo que se controla con un medicamento oral, no con insulina. Entonces, metformina de 850. Tómate una por la mañana. ¿Y qué tiene que hacer para saber si ese producto le baja en cuanto a la toma del medicamento? ¿Y qué beneficio tiene si sigue alguna otra dieta que usted le va a recomendar? ¿O ya tomando esto quema el azúcar y puede seguir comiendo de todo? Las guías a nivel universal plantean que la primera herramienta terapéutica para una persona que vive con diabetes e incluso que vive con hipertensión es el cambio de estilo de vida sustentado en una dieta saludable y actividad física. Y luego de esto es que comenzamos a incorporar la medicación. Sin este primer paso, que es piedra angular para alcanzar el objetivo, se hace más difícil, y de ahí que los pacientes demanden, requieran mayor cantidad de medicamentos y se incremente el costo de la atención y el riesgo de las complicaciones. ¿Y por qué ustedes, cuando quitan alimentos, siempre quitan la cosa que más le gusta a uno? Depende qué. Porque yo, si es diabético, quita la pasta, quita los víveres, quita el azúcar, quita los dulces. Entonces lo que te dejan es hierba y esa cosa. ¿Qué se puede hacer? Le voy a decir algo que me enseñó mi maestro, el doctor Jimmy Barranco. La magia es la cantidad. La magia es la cantidad. Definitivamente hay alimentos que no son recomendables utilizarlos. ¿Por qué? Porque el poder de subir la glicemia de ese alimento es muy alto y la cantidad que pudiéramos estar ingiriendo, comiendo, sería tan chiquita que no nos aportaría ningún valor nutricional ni energético. Entonces de ahí quedaría muy bien el dicho popular que sería más la sal que el chivo. Bien. Doctora, ¿cuándo usted considera que un paciente necesita medicación? ¿De qué rango para arriba? ¿100, 120? ¿Cuándo usted ya considera que o es pre o es diabético? Digamos primero, ¿cuándo considero que es diabético? Puedo llegar a esa conclusión por diferentes alternativas. Una es a través de 2 análisis de la glicemia en ayunas, días distintos, alternos, superiores a 126. Solo con esos 2 valores podemos decir que el paciente está viviendo con diabetes. Pero también, si tiene síntomas como tener mucha sed, orinar mucho, haber perdido peso, se hizo una glicemia a cualquier hora del día y si es superior a 200 y tiene 2 de estos síntomas, podemos decir que es diabético. Y en otro escenario está el paciente que tiene una prueba que se llama hemoglobina glicosilada, hemoglobina ¿Qué es A1C. eso? ¿Qué es la glicosilada?
Si ese valor está por encima de 6.5 por el método que certifica la Asociación Americana de Diabetes, también es diabético. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Una herramienta fabulosa. Es la habladora, porque es la prueba metabólica que hace que los profesionales de la salud sepamos si ese paciente estuvo en control de su azúcar durante los últimos 3 meses. Porque muchos pacientes, 2 días antes de ir a donde su doctor, se ponen a dieta y hacen una alimentación fabulosa y la glicemia en ayunas baja. Pero eso no tiene representación importante a nivel del control metabólico, simplemente nos estamos engañando. Pero la hemoglobina glicosilada permite de manera transparente decir que ese paciente en los últimos 3 meses estuvo o no controlado. Doctora, ¿cuándo el médico endocrinólogo decide metformina o la insulina inyectada? ¿Qué es lo que determina eso? Determina el valor de la hemoglobina glicosilada. Dependiendo de los grupos es la de glicosilada trabajo, lo que determina. Dependiendo de los grupos de trabajo, hay quienes nos vamos a referir a los pacientes que están ambulatorios. Porque si el paciente está hospitalizado, siempre la opción será insulina. Nunca hipoglucemiantes orales, nunca pastillas. Pero los pacientes que están relativamente en buen control en la calle, en la casa, si la hemoglobina glicosilada está por encima de 9.5, hay otras asociaciones como ADA que dice por encima de 10, debe ser pasado a insulina para el control de su condición. Doctora, nosotros tenemos una amiga que desde joven es diabética y tiene una bombita que bombea algo cada cierto tiempo y ella come de todo. ¿Qué tiene? ¿Qué le bombea la bombita y qué tipo de diabetes es esa? Eso es una bomba de insulina y es probablemente una paciente con diabetes tipo 1 o con una diabetes que si fuera 2 no era de fácil control, pero generalmente la bomba está limitada a su uso a las personas que viven con diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes de origen autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que las células de defensa del organismo atacaron las células que producen insulina en el páncreas y el paciente se quedó sin industria que produzca insulina. Bien, doctora, vamos a lo que nosotros queríamos y que veo que está ansioso Horacio. Un paciente que sea diabético o un paciente hipertenso va a una consulta de atención primaria. Lo ideal, aunque los conflictos de los actores que tienen que ver, la farmacia grita, el distribuidor grita, es que cuando ese paciente salga del consultorio de médico, salga con 30 días del producto o pastilla o insulina y que regrese a los 30 días con la nueva glicemia. Es decir, eso es lo que el protocolo da. La experiencia le dice a usted que desde el que usted prescribe el producto hasta que el paciente comienza a suministrarlo, tarda mucho, el procedimiento es largo. Es un área de penumbra donde habita el horror, porque los médicos nos formamos... Pasa lo mismo con la hipertensión, ¿verdad? Claro, con las enfermedades crónicas. Una cosa es lo que el médico aprende, una cosa es lo que el médico prescribe y otra es la realidad de ese ser humano. Entre el lápiz del doctor y esa prescripción ideal, si tuvo toda la suerte de caer en las manos de la persona apropiada, a que ese paciente lo pueda adquirir por el tiempo apropiado y utilizarlo de manera adecuada, queda un limbo, que puede ser incluso dependiendo de si la cobertura de medicamentos del seguro está disponible o si cuando pudo adquirir dinero para reabastecerse, y es una de las causas principales por lo que la magia no se da, que bien, pese a que tenemos protocolos no alcanzamos objetivos. Horacio, ¿qué tú quisieras que la doctora nos enseñe? Yo quisiera llevarla a otro ámbito. Gracias por venir, doctora, y quisiera complementar un poco la introducción de la doctora Mejía. Ella, aparte de endocrinóloga, nutrióloga, internista, actualmente es la gerente del Departamento de Investigación del Hospital General Plaza de la Salud. Hoy miembro también de la directiva de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, de la cual el año 2018-2017 fue su presidenta.
ha trabajado arduamente en los aportes al sector, en iniciativas como Diabetes 360, Corredor Azul, ha trabajado para Nestlé en un aporte innovativo, en experiencia educativa para el cambio de estilo de vida, etc. Ha sido reconocida recientemente por la Sociedad Especialista del Colegio Médico como la médico destacada en su especialidad. Ha sido también destacada en la especialidad de cardiología este año, reconocida como Grandes Dominicanos. Es destacada también con el compromiso para la Sociedad del Premio Local del Club de Rotario y ha sido médico del año en 3 oportunidades en el Plaza de la Salud. Digo todo esto para tener un contexto de quién es la profesional que tenemos aquí. Lo hice al revés, ¿verdad? ¿Perdón? Debí comenzar por ahí. Bueno, entonces, Dolly, quisiera vincular tu experiencia en el manejo de esta enfermedad crónica no transmisible, que hoy es la gran epidemia, ¿cierto?, del siglo, tanto la hipertensión como la diabetes. En el ámbito de atención primaria, desde la atención primaria, ¿cómo se puede abordar para poder tener lo que comentaba en el inicio, más controlada la población para que no lleguemos a las tasas o disminuir las tasas de crecimiento de estos tipos de enfermedades? Esto es una trampa y obedece a que Horacio conoce de mis sueños. Sí. Lo que sucede es que tengo un planteamiento y es que entiendo que el alcance del control de este lastre se debe sustentar en la integralidad. De nada vale que sepamos si no lo llevamos a la realidad. Y en un ejercicio, en algún momento, contaba que por qué mis pacientes no llegaban al control si yo tenía las guías, si teníamos el conocimiento, si estaban los estudios. Y le conté a Horacio que había identificado 250 razones por las que un paciente, quizás como mi madre, de a pie, no lo lograba. Primero, es cierto, le hacemos todas las prescripciones, le hacemos muchas interconsultas, les recomendamos los laboratorios, pero se nos olvida la capacidad, algo tan simple como la capacidad para deambular solo de mi madre, poniéndola como ejemplo, que amerita que alguien la acompañe para acudir a sus visitas médicas. Esto implica que un hijo en capacidad productiva tenga que pedir trabajo o deje de ganar dinero ese día para acompañar a sus padres. Y si solo traduzco en 4 visitas a un profesional del metabolismo o a un cardiólogo, a por lo menos 3 o 4 visitas a un nutriólogo, a las pruebas de laboratorio que hay que ir en ayunas, y multiplico esto por 2 desayunos cada vez, por 2 transportes, se hace algo de difícil cobertura para un dominicano de a pie. Entonces mi planteamiento era, le presentaba a Horacio, que debíamos centrarnos en una propuesta de integralidad, donde esas personas pudieran llegar y pudieran tener acceso a la mayor cantidad de servicios y de una u otra manera, lo que el doctor Jacín me preguntaba, tener la garantía de que esa prescripción en realidad llegue al paciente, que quizás solo quede el ejercicio de la voluntad y del albedrío de él de tomar el medicamento, pero sustentado en un acompañamiento y en un seguimiento y orientación que le dice que, por ejemplo, los hipoglucemiantes orales se toman antes de las comidas y que el medicamento de la hipertensión, no importa que se vaya a hacer laboratorios, te lo debes tomar porque tu vida depende de ello. Entonces, realmente he cuestionado y particularmente pienso que, aunque lo ofertamos todo, desde una oferta disgregada, se hace muy difícil el alcance de los objetivos. Doctora, quiero aprovechar la oportunidad de llevarte a otro ámbito. Tú has participado en la iniciativa del actual, y me corrige si lo estoy diciendo mal, REDIS, Red Dominicana de Investigadores en Salud. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa. Entiendo que mañana tienen su primer convención, que tiene obviamente efecto justamente en lo que estamos nosotros actualmente conversando. Explícanos un poco de qué se trata REDIS. REDIS
es la Red Dominicana para la Investigación en Salud. Es un espacio transversal donde, como decimos los organizadores, cabemos todos. Esta vez nos acompañan las profesionales de la enfermería, los bioanalistas, los farmacólogos, los psicólogos, los odontólogos y los médicos. También nos acompañan los licenciados en imágenes, que es una nueva carrera. ¿Y qué queremos? Desde la investigación poder aportar respuestas a nuestra necesidad en salud. Porque no somos americanos, no somos japoneses, no somos europeos, somos un mix de razas. Y la ciencia evidencia y demuestra que cada grupo responde de una manera particular. Y queremos, a través de la investigación, presentar lo que somos los dominicanos y aportar respuestas serias que demanda la nación en materia de salud. ¿Qué tipo de investigación y qué datos van a poder recopilar mediante esta iniciativa en Redis, por ejemplo? Sí, en Redis está la gente que hace básica, hasta los clínicos, epidemiológicos, todo el que investiga salud desde los diferentes ámbitos va a tener tiene un espacio porque puede impactar en lo que es la propuesta de salud para la nación. Bien. Doctora, para terminar, dos preguntas. ¿Se investiga y hasta dónde llega la investigación? O sea, es un reporte estadístico, es decir, no concebimos con tantas precariedades y recursos que se necesitan para la investigación, si acá haya médicos que estén dedicados a la investigación, inclusive en la universidad hay un departamento de investigación. Yo entiendo que lo más que podemos llegar es a reportar casuística, estadística, etcétera. ¿Hay investigación y hasta dónde la hay? Orgullosamente puedo decirle que en este media isla hay investigación. En este país se investiga en básica, se investiga para la salud, incluso hay propuestas hasta de software, de aplicaciones para facilitar la vida de los pacientes. Se hace investigación clínica con moléculas innovadoras. Hay propuestas de nuevos medicamentos desde la academia para diferentes condiciones y situaciones. Le digo eso porque a veces uno no encuentra un reporte que te diga el comportamiento del diabético es diferente en Estados Unidos que en República Dominicana o en Asia o el SIDA en África es diferente. Si sencillamente no te mencionan nada y tú dices, bueno, aquí no se investiga nada porque usted sabe que hasta los virus en determinados climas se comportan diferentes. Sin embargo, usted no tiene ningún reporte de eso, ¿verdad? Sí. El camino es pero amplio, hay investigación pero hay en algunas investigación. áreas. Bien. Doctora, usted tiene que dejarnos ver después algunos casos de investigación. La doctora Mejía de la Cruz, Dolores Mejía de la Cruz, es endocrinóloga y tiene un currículum precioso. Trabaja en la Plaza de la Salud, que también está ofreciendo atención primaria. Bien, gracias, doctora.